Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La coyuntura actual de Honduras es de un panorama poco claro para salir de la crisis postelectoral de noviembre del 2017, mientras la sociedad se crispa ante el severo aumento al costo de la energía eléctrica anunciado esta semana por el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández por el Partido Nacional. El país aún experimenta las secuelas económicas, sociales y políticas de la toma de vías y destrucción de negocios vividas tras las propuestas ante el fraude electoral denunciado por los partidos Libre, Liberales y el expresidenciable de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla. Mientras, en redes sociales y medios de prensa, la población expresa esperanzas no muy halagadoras del resultado que podría arrojar el diálogo político mediado por Naciones Unidas, cuando la población se muestra preocupada por la crisis económica atenazada por el alto costo de los combustibles, alimentos y energía eléctrica. En el plano internacional, el país experimenta los va y vienes de la política exterior de Estados Unidos, en particular en materia de combate a la corrupción, migración, cooperación y derechos humanos. La clase política tradicional está expectante del anuncio del gobierno estadounidense formulado el 27 de julio anterior y con 180 días para elaborar una lista de políticos corruptos del Triángulo Norte de Centroamérica para que el secretario de Estado y el Departamento de Defensa la presenten a los comités de presupuesto, relaciones exteriores y defensa de ambas cámaras en sus reportes sobre narcotráfico, corrupción y financiamiento electoral ilícito en países del Triángulo Norte Centroamericano. Se deberá listar también a individuos que hayan donado a las campañas políticas fondos del narcotráfico u otras actividades ilícitas en los últimos 2 años, además de otra lista con los candidatos que hayan recibido ese tipo de fondos. Asimismo, la semana anterior el país fue azotado por un temporal de lluvias cuyas secuelas dejaron al menos 7 víctimas, casi 10,000 damnificados, daño de viviendas, infraestructura vial y productiva en los departamentos de Choluteca, Valle y Francisco Morazán, siendo los 2 primeros los más afectados, con pérdidas en camarón, sandía, caña de azúcar, ganadería y ocra. El partido de gobierno, mientras tanto, mantiene una unidad granítica en todas sus filas y niveles, pero algunos de sus líderes hacen ya trascender posibles aspiraciones, entre estas la posible candidatura del exalcalde de la capital Ricardo Álvarez, la del actual edil Nasri Tito Asfura e incluso sin descartar al actual mandatario Juan Orlando Hernández. En el Partido Liberal, las diferencias entre el Consejo Central Ejecutivo y la bancada se mantienen, mientras su representatividad política, los 90 alcaldes rojiblancos más las bases, reclaman ante esas decisiones que se esfuercen en reconstruir el tejido interno, fuertemente rasgado por polémicas decisiones contra la bancada por el titular y expresidenciable Luis Zelaya. Pese a que no se exprese en las calles, el país vive alta tensión social e incertidumbre, sensación que con sus diferentes matices se vive también en Guatemala, en la lucha contra la corrupción, en Nicaragua, donde persiste la oposición al gobierno de Daniel Ortega, y en El Salvador, que se aproxima a un proceso electoral. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Les saludamos hoy viernes 12 de octubre, Día de la Raza. Es un placer saludarlos, gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Recuerde, también nos pueden sintonizar a través de Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, en La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, el Corredor Central, Lago de Yojoa, la 93.5, en Tela, Ceiba, el Litoral Atlántico, 105.5 y la 90.3 en la cálida Choluteca. Hoy vamos a hablar, hoy viernes 12 de octubre, vamos a hablar de los temas políticos del país. Siempre repito, hay 2 cosas que apasionan a los hondureños: el fútbol y la política. Y hoy tengo a 3 analistas para que hablemos de los diferentes temas de la vida nacional, del futuro político del país, de los partidos políticos, de los emergentes, de la actual situación, del diálogo, un diálogo cuando ya estamos a 12 de octubre que todavía no termina de cuajar, se retiraron los liberales. Sobre esto y más voy a hablar con mis invitados. Voy a saludar primero a don Moisés Ulloa. Moisés, bienvenido. Raúl, encantado, siempre un gusto estar aquí con tu audiencia. Buenos días. A don Ricardo Rodríguez. ¿Qué tal, Raúl? Un gusto de saludarlo y a los distinguidos invitados, buenos amigos.
Y al ingeniero químico, don Gilberto Ríos. Un gusto saludarlo, Gilberto. Gracias. Se sonríe Cardo, mire, porque le digo la profesión. Nada que ver. Sí. Buenos días, alegres de estar aquí, sobre todo con el licenciado Moisés Ulloa, que lo he escuchado muy beligerante en los medios de comunicación y esta es la primera oportunidad que tenemos de debatir. Y con Edgardo, que ya somos viejos conocidos y contrincantes, camaradas y contrincantes de debates políticos e ideológicos sobre todo. Bueno, ¿oyó eso, ¿no? Sí. Ex camarada. No, sí, puse atención, no crea que no. ¿Tuvo un pasado bueno, Edgardo? Sí, ya me imagino que Milton Jiménez pegó un brinco para el techo. No, ya sabe, Milton, ya nos conoce. Saludos a Milton Jiménez, un buen abogado. Hoy es viernes 12 de octubre. El gran diálogo nacional, don Igor Garafuli, lo he visto que ha hecho todos los esfuerzos, pero eso no cuaja todavía. Moisés, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es el futuro del diálogo nacional? Mira, yo en un principio realmente fui un creyente del diálogo, y dije fui, porque considero que ahorita para que el diálogo realmente tenga el efecto, definitivamente el Partido Liberal, que es quien se ha apartado de este componente, requiere volver, pero con condiciones. Y condiciones sumamente precisas. A mi manera de ver, las condiciones que yo le plantearía al Partido Liberal, de tal manera que se las pueda plantear a las Naciones Unidas, son las siguientes. Número uno, antes de entrar al diálogo, definitivamente tiene que haber liberación de los presos políticos. Ese es un punto fundamental. Cuando hablamos de presos políticos no estamos hablando de una gran cantidad, pero sí hay compatriotas que están actualmente en la cárcel y que son víctimas de una situación política. Por lo tanto, esa solicitud de liberación tiene que ser con nombre y apellido. Eso es uno. Número dos, yo nombraría y pediría la inmediata investigación independiente y con acompañamiento internacional de dos áreas, de dos campos fundamentales. Primero, el fraude electoral, eso es algo que se tiene que hacer. Y segundo, las muertes que ocurrieron inmediatamente después del proceso electoral que vivimos en noviembre del año pasado. Esas dos investigaciones se tienen que llevar a cabo y se tienen que ejecutar antes de que nos volvamos a sentar nuevamente a dialogar. Un tema fundamental también considero yo que se debe suspender el Tribunal Supremo Electoral. Se debe suspender de manera inmediata, de tal manera que también se pueda solicitar suspender el tribunal. Suspender el tribunal. O sea, no podemos tener, y esta es una opinión muy propia, no podemos tener un Tribunal Supremo Electoral que a mi manera de ver ha sido cómplice de un delito que no prescribe. En ese sentido hay que suspenderlo. Y hay que inmediatamente entrar a las reformas electorales, y en ese componente de las reformas electorales se debe plantear una fecha y un día, no más allá de un componente de un año más, para que exista un plebiscito y se determine el tema de la reelección presidencial. Para mí esos son los puntos fundamentales que se deben de poner en la mesa y deben de ser condiciones para que el Partido Liberal regrese al diálogo. Caso contrario, Raúl y amigos, creo que lo único que estamos haciendo es perdiendo el tiempo. Y te diré algo, miren cómo está el ambiente político en este país. Realmente no le encuentras ni pies ni cabeza. Pero mientras no le encuentras ni pies ni cabeza al efecto político que existe en el país, las cosas continúan siendo igual. Repíteme las condiciones, Moisés, para que los liberales vuelvan al diálogo. Ok, te puedo decir, fundamental, dos investigaciones. Una sobre el tema de las muertes ocurridas en el proceso postelectoral del país. La otra, una investigación que tiene que ver con el fraude electoral. Fundamental. La liberación inmediata de los presos políticos. La suspensión del Tribunal Supremo Electoral inmediata. Y proceder a establecer las reformas electorales que se requieren y también al mismo tiempo pues poder definir una fecha para establecer un plebiscito de tal manera que el pueblo se pronuncie sobre el tema de la reelección. Sí. Para mí esos serían los fundamentos y las condiciones para volver al diálogo. Don Gilberto Ríos, ¿qué piensa del diálogo? Hoy 12 de octubre, Moisés plantea que los liberales para volver deben
de pedir que se esclarezcan las muertes producto de las elecciones, que se aclare el fraude, dice Moisés Ulloa, liberación de presos políticos que se mantienen en este momento de acuerdo a lo que su partido mantiene, el partido de Gilberto, Libertad y Refundación, suspensión de autoridades del Tribunal Supremo Electoral y reformas electorales. Gilberto Ríos, para ustedes, para Libre, ¿qué es el diálogo después de 8 meses? Los liberales se retiran, ustedes nunca han estado. Sí, nosotros justamente, Raúl, nunca estuvimos porque consideramos que el diálogo no tenía las garantías suficientes como para prosperar y que además servía en ese momento como un dilatante, ¿no?, de lo que era la presión social nacional e internacional, política también, sobre los resultados de las elecciones de noviembre. Y también hay que mencionar la impunidad en los asesinatos políticos que venimos arrastrando desde esa época. Sin duda, una de las condiciones también para nosotros, en esto hay coincidencia, para iniciar el diálogo era la inmediata liberación de los presos políticos. Estamos hablando de 6 compatriotas que guardan prisión hace más de 11 meses y a los que además de guardar prisión por razones políticas, lo cierto es que no se les ha seguido el debido proceso y que si uno conoce de cerca cada uno de los casos, se mira claramente la intencionalidad de mantenerlos ahí para enviar un mensaje al resto de la población en tanto no se estabiliza el país y ellos sirven como una especie de garantía de amenaza mientras están presos, son una amenaza para la gran mayoría de la población para que no se manifieste. Es como un ejemplo, miren, si ustedes se manifiestan y si ustedes demandan derechos políticos van a terminar como ellos. Entonces son como la vitrina de la oposición política en Honduras y por eso es inadmisible llegar a un diálogo político sin que ellos salgan de ahí. Lo otro, yo sí quiero hablar de la ingenuidad de Garafúlik, aunque me parece una persona honorable, decente, honesta, me parece que sí pecó de ingenuo y además un poco como yo vengo a este país pequeño, ¿verdad? Y me entiendo con las fuerzas políticas y las hago que se logren entender, pero no sabía Garafúlik, no contaba con la astucia aquí de los políticos hondureños, de encontrarse con semejantes nudos políticos que tenemos en Honduras. Yo en algo quiero felicitar por primera vez al Partido Nacional en toda mi vida, y es que son artistas, ¿verdad?, de la maraña política, de tal manera que esos nudos ni siquiera un marino, ¿verdad?, los puede soltar, ellos que son expertos en nudos. O sea, aquí todo está agarrado, entonces es impenetrable, es una especie de blindaje político que no permite que un diálogo, que formas racionales puedan superar el estado actual que tenemos los hondureños. Es más, si estuviéramos en los 70s o en los 80s, ¿verdad, Edgardo? Aquí la tesis clara sería la de la violencia política para romper, ¿verdad? Pero el contexto internacional no nos da, ya la historia afortunadamente logró superar esos momentos, aunque pareciera, pues incluso que en América Latina se quisiera volver a eso, en el sentido de cómo se van cerrando los espacios democráticos. En Honduras yo no creo que debamos ni siquiera plantearlo, pero las condiciones son esas, son de un completo blindaje del Estado hondureño, de la clase gobernante, sobre todo de la élite política económica que es dueña del país y que tiene controladas todas sus instituciones. Naciones Unidas creyó que podía sentar a las partes, lograr acuerdos, pero nosotros, sobre la base de un fraude electoral tan evidente que incluso el día lunes de esta semana circuló un nuevo estudio hecho por las universidades norteamericanas, periodistas nacionales y profesionales, que se demuestra nuevamente científicamente cómo el fraude, o sea, cómo la posibilidad de triunfo de Juan Orlando Hernández es imposible, es inviable, matemáticamente se puede demostrar. Entonces, frente a esa aberración que nosotros vivimos en noviembre, es imposible plantearnos en un diálogo como a negociar cosas con alguien que nos ha robado la democracia y la voluntad popular en Honduras. Sí. Don Edgardo, luego de escuchar tanto a Moisés Ulloa como a don Gilberto Ríos, para usted este diálogo, ¿cómo está? Bueno, en principio tengo que partir diciendo que yo tenía, pues, como la mayoría del pueblo hondureño, expectativas en este diálogo nacional. Estuve en este foro en algunas ocasiones inicialmente, con mucho entusiasmo, con el deseo de que la crisis política de noviembre pasado derivara en una oportunidad de revisar el contexto institucional, político de nuestro país, que nos permitiera
pues debatir sobre los grandes problemas, en primer lugar los problemas económicos, los problemas de las causantes de la crisis política, pero que también colateralmente pudiéramos debatir de los grandes problemas económicos y sociales de Honduras. No se vio así, sino que simplemente se vieron los aspectos de tipo eminentemente político. Yo siempre dije, la política es la continuación, o es el reflejo, no la continuación, el reflejo de lo que pasa en la economía y en la sociedad, de tal manera que la crisis política que vivimos los hondureños es reflejo de la crisis económica y social, no al revés. Pero bueno, no se hizo así, se fueron por la ruta de solo lo político. Tenía bastantes expectativas, pero en la medida en que se fue desarrollando, obviamente un actor fundamental no estaba presente, no estuvo presente y no estará presente, que es el Partido Libre. Eso ya le planteó de partida un problema fundamental al diálogo. ¿Por qué? Porque es la segunda fuerza política de gran peso a nivel nacional. Eso, digamos, fue un problema muy grave. Segundo, particularmente, yo sé que esto no les va a gustar a mis amigos, yo hubiera integrado a los partidos minoritarios. Fíjese que si se hubieran integrado a los partidos minoritarios, no este problema que tenía, que primero se levantaba Narrala y se quedaban los liberales, después se iban los liberales y se quedaban Narrala. En fin, un ir y venir de estos dos actores, porque ahí solo hay tres actores, Narrala, Partido Nacional y Partido Liberal. En ese sentido, pues, si se hubieran integrado otros actores, aunque no tienen el calibre de Libre, el calibre del partido que está formando Narrala o del Partido Liberal, que está bastante disminuido, pero le daba ese acuerpamiento al diálogo y no se quiso hacer, no quisieron las fuerzas políticas y no quisieron, y el tiempo pues ha visto que eso fue un error, porque si hubiera tenido ese soporte institucional, aunque no sea un soporte en votos, pero sí institucional. Hoy el diálogo es un diálogo totalmente debilitado, totalmente debilitado. Yo sinceramente lo voy a decir por primera vez, Raúl, ya no tengo esperanzas. En este diálogo ya no tengo esperanzas. ¿Lo descalifica? Fracasó. No es que lo descalifico, porque creo... ¿Fracasó como le dicen? Sí, no, pero creo en el diálogo, creo en la necesidad del diálogo. Pero este diálogo ya fracasó. Este diálogo, a mi juicio, ya fracasó, ya no tiene sentido. Perdió el brillo, perdió la fuerza, perdió el apoyo, ¿verdad? Perdió el ímpetu. Ahora lo que nos queda es que se hagan verdaderas reformas en el Congreso Nacional. No podemos llegar a las elecciones del 2021 sin reformas electorales importantes. Sin reformas electorales importantes, no cosméticas. Eso de que una nueva tarjeta de identidad, eso no es reforma electoral. Si vamos con las mismas reglas y con los mismos procedimientos al 2021, aquí se va a armar la de Troya nuevamente, como lo sucedió el año pasado y quizás con peores consecuencias, exactamente, con peores consecuencias. Yo no quiero estar acá, Raúl, se lo digo sinceramente, en el 2021, con las mismas reglas, con la misma ley electoral. Yo no quisiera estar en Honduras para esa fecha. Y lamentablemente no veo en el horizonte, no veo en la clase política, en el poder y en la oposición, una voluntad verdadera, una visión de estadista, una visión de demócrata, lo suficientemente sólida para emprender reformas verdaderas. Todo el mundo pone condiciones y eso sí debo decir que no me gusta, tanto el Partido Liberal y de su hijo el Partido Libre, ¿verdad? Que ponen condiciones. No voy a estar ahí si no hacen esto y esto. No, un diálogo por Honduras, por la patria, que es nuestra casa común. No debe ser llegar con condiciones, mis estimados amigos, se los digo con todo cariño y respeto. No hay voluntad, Edgardo. Sí, no, pero usted ante no haber voluntad. Mira, ya dije que el diálogo fracasó. Okay, ya dije que el diálogo fracasó, pero uno no puede llegar a un diálogo. Pero yo les quiero hacer la pregunta a ustedes, ¿ok? ¿Quién gana con el fracaso del diálogo? Miren, en política, yo creo que... en política muchas veces, ser parte del problema es más fácil y políticamente ganas más que ser parte de la solución. Y aquí quiero tocar el tema de Libertad y Refundación. Y le vamos a poner un poquito de chile al tema del debate. O sea, no estar en el diálogo es ganancia para Libertad y Refundación. Libre, totalmente. En primer lugar, yo no estoy de acuerdo de que Libre es la segunda fuerza más grande del país. No lo es. La primera. No lo es. No lo es. No lo es. O sea, aquí ignora el tema de que fue a una elección aparte de un componente de una alianza.
Entonces aquí ignora la cantidad de votos que representen esos Salvador Narrala. Y ese es un punto que hay que tratarlo y hay que hablarlo. Pero ahora, lo que sí estoy de acuerdo es que quien gana a través del fracaso del diálogo es precisamente tres componentes. Uno, Libre, específicamente Emer Zelaya. El otro, Juan Orlando Hernández, ¿en qué sentido? Él continúa sentado en un poder ilegítimo. Y ahí está sentado. Mientras nosotros seguimos hablando y que el diálogo fracasa, Juan Orlando Hernández sigue siendo el presidente de facto de este país. Y eso es una realidad. Y el tercero es una parte que está en el Congreso Nacional y que está salivando ahorita en este momento porque dice, los grandes acuerdos no se van a hacer en el diálogo, sino que se van a hacer en el Congreso Nacional. Y ya tuvieron una prueba ahorita, que les dio resultado. Ese fue el experimento. Y en ese experimento, realmente los gananciosos dentro del componente político fue Manuel Zelaya, fue el lado oscuro del Partido Liberal, y fue una fracción del Partido Nacional que está ahí en ese componente del Congreso. Desde ahorita se está viendo un reordenamiento del poder político precisamente a través de esta toma de decisiones. Ese es mi punto. Y a mí me gustaría escuchar la opinión de ustedes, precisamente de quién gana y quién pierde al no haber diálogo. Obviamente el gran perdedor es Honduras y la sociedad, precisamente, Edgardo, por lo que tú dices. No quisiera yo tampoco saber qué es lo que puede suceder en este país 2021. En el 2021. ¿Verdad? Esa es una realidad. No, yo reaccionando con lo que tú dices, lejos de hacer cálculos de quién gana con el fracaso del diálogo nacional, yo creo que pesa más quién pierde con el fracaso del diálogo nacional, y perdemos todos, aquí perdemos todos. Pierde Libre, pierde el Partido Liberal, pierde Narrala, pierden los partidos minoritarios. Creo que estamos ganando. ¿Verdad? No, eso es lo que ustedes creen. O sea, yo siento que estamos ganando, Edgardo, por lo siguiente. No, mira. Yo sé que... Por lo menos Gilberto es sincero. Gilberto, sí, no, yo sé que ustedes vienen acá con una bandera y quieren defender, pero sinceramente, Gilberto... ¿Los dos vienen con una bandera cada uno? Sí, pues sí. ¿Los dos? ¿Gilberto con una? Bueno, les lo digo con todo respeto y con todo cariño. No, miren, yo sé que ustedes intentan, ¿verdad?, decir mi partido... No, pero es que mantuvimos una estrategia que nos es beneficiosa. Ahí sí. O sea, ustedes fueron totalmente consecuentes y coherentes desde el inicio. Muy bien. Coherentes. Pero además señalamos que el diálogo nacía muerto, que el diálogo no tenía sentido. Sí, pero es que el error de ustedes fue poner condiciones, Gilberto. No puedes ponerle condiciones al país. Ahí es donde... Al país no, nosotros nunca le hemos puesto condiciones. No, de hecho, porque no somos me voy a los más sentar. afectados. Pero... Sí, claro, pero si no se hace eso, si no se hace aquello, si no se hace lo otro, y por eso... Pero ¿cuáles eran esas condiciones? Porque la podés minimizar en No, esa forma de enumerarlas. No las estoy minimizando. Yo digo, podrían son aparecer condiciones. así, te digo. ¿Cuáles eran las condiciones? Bueno, los presos políticos. Sí. ¿No? Es injusto que esa gente siga en la cárcel y coincidimos con Moisés en ese sentido. Pero además, que hubiera garantías. El mismo texto que había que firmar para formar parte del diálogo decía que había que reconocer a Juan Orlando Hernández como presidente de la República. Eso es insultante para nosotros, sabiendo que en nuestra tesis, pues, y en nuestras actas y en nuestra vivencia, Juan Orlando es un presidente que ha surgido a partir de un fraude electoral. Entonces, en ese sentido, para nosotros es inaceptable sentarse en esas condiciones. Pero nosotros no dijimos no al diálogo. Nosotros dijimos no a ese diálogo sin condiciones. Ok, ahí si me permitís. Por supuesto. ¿verdad? Está bien, pusieron sus condiciones. Pero entonces ahora, ¿te fijas qué es lo que tenemos? Nada. Bueno, ustedes no, pero... O sea, yo estoy hablando por el país y no les pido por favor que no me etiqueten políticamente entiendo. Yo no represento ningún partido. Muy Exacto. Yo no represento ningún partido. Yo simplemente... ¿Pero tenés afinidad por alguno o no? Sí. Ya. Pero no tengo la militancia que ustedes tienen, activa y beligerante, ¿no? Muy bien. Todos tenemos una simpatía política. ¿Y por qué se ríe, Raúl? Es cierto. Es que Gilberto le quiere sacar de qué partido. No, pero lo que les quiero decir es que... Pero dijo algo que es cierto, todos tenemos simpatía. Yo soy liberal, por ejemplo. Claro. Yo simpatizo con el Partido Nacional, pero no... Pero Edgardo, pero tú consideras... Pero eso no es lo importante, siempre me sacan esto. Pero empecemos... Pero permitime. Lo que quiero decir es, Libre... No llegó al diálogo, dijo no me gustan las condiciones que se pusieron, no voy, permíteme. Sí. Pero entonces Gilberto y Moisés, ¿qué es lo que nos queda, señores? O sea,
es como una apuesta que fracase. Diálogo esto. con el pueblo. Ay, nate, diálogo con el pueblo. Ahí andamos con el pueblo, ahí va a estar el presidente Zelaya este fin de pero semana. seamos serios, Gilberto. No, si son diálogos querido. serios. No, la pasamos Gilberto, bien. pero sí, yo sé. Con que el la- presidente, no, con yo el sé. pueblo. Sí, No, pero eso mira, no. Gilberto, Sí, pero eso dialogar no. con los militantes de Libre no ¿Se es dialogar fijan? con el Ahí pueblo. llega el pueblo. El punto es Llega el que pueblo al fracasar completo. este diálogo, quedamos otra vez en punto muerto, en las misas negras, en los conciliábulos que se están dando, que hay que decirlo. Estoy de acuerdo, Lo que está sucediendo desde hace varios meses es, sabían que esto iba a fracasar, entonces se están arreglando tras bambalinas, ¿verdad? Así es. Los viejos partidos y los nuevos partidos, Así no es. quiero mencionar nombres, al viejo estilo tradicional. Correcto. Los que se llaman nuevos partidos están utilizando los viejos esquemas de las misas negras, Así tras es. bambalinas. Mira, en público yo voy a gritar fuera Jo, pero aquí atrás nos arreglamos. Eso no puede ser. Miren, sinceramente yo tenía una leve esperanza que la crisis de noviembre pasado nos iba a permitir, no sé, debatir, buscar salida. Pero perdimos la oportunidad y Libre no nos está dando una salida, una alternativa. Pero me Gilberto. permitís algo con respecto al registro sí. que no quiero que quede en el Sí. aire. Bueno, nosotros no hicimos un proceso de negociación con el Partido Nacional para el registro y espero que vos tengas información suficiente como para saberlo, porque en realidad las presiones no vinieron de nosotros, las presiones vinieron desde la Unión Europea, que va a invertir 50 millones de dólares en una nueva tarjeta de identidad. Las presiones vinieron también de Estados Unidos, que están preocupados por la forma en que se hacen elecciones en Honduras. Ya sabemos el tradicional elecciones estilo Honduras, ¿no? Donde todas las reglas se pueden romper, torcer, y prácticamente la norma es no respetar ninguna. Incluso se puede asesinar personas, meter presos políticos, mandar estudiantes al exilio, etc. Entonces, la necesidad de depurar el censo para nosotros era primaria, estratégica, y que hubo pláticas, pues claro, ya a la hora que las presiones eran suficientes, hubo pláticas. Pero si no, ¿cómo explicaríamos nosotros y cómo explicarías vos que Fernando Anduray salió tranquilamente del registro nacional? ¿Cuándo hubiéramos derrotado nosotros a Fernando Anduray? Jamás. Él hubiera muerto ahí con las botas puestas. Así hubiera estado asediándolo con ametralladoras. Ahí hubiera quedado el hombre firme como buen nacionalista. Pero como buen nacionalista acepta que las presiones son suficientes a nivel internacional y sale del registro. Y además quiero decir algo que lo he repetido en otros medios, para que se entienda que no hay sectarismo también en la mayoría de los dirigentes del Partido Libertario de Fundación, quizás algunos lo sean, pero yo también estoy alegre de que sea Rolando Catán, que es un joven que viene, yo lo conocí en el deporte, practicábamos al mismo tiempo Karate-Do en diferentes escuelas, después lo conocí en las letras, es poeta, es una persona que tiene una trayectoria limpia, honesta, es otra generación que también eso me alegra, y está Oscar Rivera, por supuesto, que viene de nuestro partido, que viene del Bloque Popular, de la Coordinadora Nacional de Resistencia, de la Organización Política Rojos, que son gente de izquierda, que son de los fundadores del Frente Nacional de Resistencia y, por supuesto, de las personas más confiables del Partido Libertario de Fundación. Entonces, tenemos ahí dos garantías, me parece a mí, de que el registro va a tener una depuración técnica. Incluso el día martes anunciaron que ellos iban a poner en concurso algunas plazas importantes, como no estoy seguro si la secretario Secretaría General, Ejecutivo o algo así del registro, y me parece importante que comience un proceso por primera vez, de despartidización de una institución del Estado y que sea a cargo, además de estos dos jóvenes que tienen una buena trayectoria. ¿Sabes qué Sobre pienso todo. yo, Gilberto, escuchándote hablar? Sí. Yo pienso, y lo que traduzco, y posiblemente estoy seguro que no vas a estar de acuerdo conmigo, es que definitivamente sesgo posiblemente no hay, pero sí existe una doble moral. Ajá. Y te voy a decir por qué. Entiendo. Porque consideran ustedes de que está bien negociar con Juan Orlando siempre y cuando sea para beneficio de Libertad y Refundación. O sea que ellos, los del Libre, siempre negocian con Juan Siempre Orlando. negocian. Y esa es una realidad, ¿ok? Al final, Y te diré algo, posiblemente... normal en política. Es normal en política. Lo que no es normal en política Sí, es que no- ocultarlo. Así es. ¿Verdad? Así es. El engaño, esa es la parte, ¿verdad? Es como decía Luis Zelaya, nunca me he reunido con Orlando, nunca me he reunido No, con pero Orlando. son los liberales. Pero vamos en política, ponemos un ejemplo de la hipocresía. Ese es y Luis el Zelaya. hombre dice, No, bueno, no. me reuní con Carlos Flores y con no, Juan Orlando. pero terminemos el diálogo para después ir uno por uno de los listo, candidatos. Listo. Bueno, conclusiones del Era tal un- diálogo. era No, conclusiones... Moisés, defin- pero Sí. te digo una cosita solo por alusión. Ahí en Claro. el tema, no hubo negociación con Juan Orlando. Y me parece que entenderías perfectamente también
bajo el mismo argumento que dijimos de Anduray, que Anduray no, Juan Orlando no iba a ceder a Anduray como una de sus piezas más firmes, que más lo defiende, el nacionalista más reconocido de Honduras, el cachureco más cachureco del país, después de que Toño Rivera, Juan Orlando, son como... Después de Carías. Sí, después de Carías, son como los que más respetan la herencia, ¿no? Entonces ellos no lo sacaron de ahí por producto Se de le una infló el pecho ahorita a Anduray. Anduray está, un saludo para el abogado Anduray que siempre nos toca debatir. Entonces no fue producto de una negociación, o sea, es imposible, fue producto de presiones y nosotros no nos reunimos con Juan Orlando y tampoco negamos la importancia de reunirnos con él, no. pero con condiciones. Pero Mel Zelaya no, y Juan Mel. Orlando se No. ha reunido, la información que yo tengo es que efectivamente se han reunido Y y que se han hecho efectivamente, públicas. y siguen platicando, Gilberto, ¿me entiendes? O sea, es lamentable que todavía en pleno, y estoy de acuerdo, en pleno siglo XXI, en pleno componente de lo que se trata de ser política, que es precisamente obtener poder, y eso es respetable, ustedes tienen una estrategia política, como fue el tema de no entrar precisamente al diálogo, pero es increíble que todavía en estas fechas ustedes estén tratando de engañar a su militancia diciéndole que no ha habido reuniones. No hay reuniones. O sea, No. están engañando. Claro que sí. No. ¿Verdad? Al decir Es que el mismo tácitamente, Mel lo ha ¿verdad? dicho, es que el mismo Mel No, lo ha Mel dicho. ha hecho que no. públicas las reuniones cuando han habido emisarios, Él ha dicho, cuando ha habido ajá. acercamientos, Mel lo ha hecho público. Sin embargo, Luis Zelaya no. Y además no, dijo fue que hipócrita. no había habido reuniones y después dijo en un video público que el mismo... Se había reunido con Carlos Flores y yo con- pienso que ahí el Partido Liberal, y yo sé que usted muchas veces ha sido muy crítico de su partido, y yo lo admiro por eso y lo he seguido por eso, porque me parece que ha sido consecuente con la necesidad que tiene el Partido Liberal. No me gusta meterme en los problemas internos de otros Pero le partidos. duele que le digamos esto porque él es celayista. Sí, yo pienso que dentro de... Moisés Zelaísta. Dentro de- cuidado, ¿verdad? El decir Zelaísta celayista, de Luis, Luis, de Luis Luis Zelaya. o de Luis. No, de ¿verdad? Luis. No melista. Ah, ¿verdad? es que Del aclare. Luis, no, sí, Luis Zelaya. Mire, Del Luis ya Zelaya. estaba alegre, Gilberto. Sí, yo dije, ya se Melista, viene, no, pero No, invitado todo para mundo- hacerse laísta también Todo de el este mundo lado. sabe que el hombre... Yo creo que la posición más potable, tengo que admitirlo, dentro del Partido Liberal debe ser la de Luis Zelaya, ¿verdad? No sé quién está atrás, me parece que hay mucho... Moisés es uno de ellos. al principio había mucho componente de la embajada, ¿verdad? Es decir, de una visión bastante elitista, pero reformista de lo que tiene que ser el Estado de Honduras. Y después creo que se automarginó tanto que la embajada dijo, no, mejor nos vamos con los seguros. Y ahora, Entonces, se quedó... Mel no ha hablado con Juan Orlando. No, Mel no ha hablado con Juan Orlando. Pero nosotros no condenamos la plática que pueda Claro, haber. es que- o sea, es que, claro. si nosotros... Normal, Pero entonces, no debería pero ¿por qué causar mentirla? ningún Ahí tipo de- debería haber un ¿Ah? diálogo, efectivamente, con el poder, pero con condiciones, porque la situación del país es crítica, es grave. Correcto. Y es necesario que encontremos salidas dialogadas, porque si no, ¿a qué forzamos al pueblo? Bueno, a que se vuelva a organizar y se vuelva a tomar las calles y exija de manera violenta o protestas que no son consideradas pacíficas, pues, los derechos que tiene. Mire la situación del precio de los combustibles, mire la situación de los hospitales públicos, mire la situación de las escuelas públicas. Es para salir en una protesta realmente indignado por lo que está pasando en el país, no digamos con lo que está pasando a nivel de justicia, Claro. ¿verdad? Que ninguno de los casos en contra de la corrupción prosperan en Honduras. Entonces, todos esos elementos juntos, más la represión, incluso la represión laboral, la continuidad del proyecto privatizador de entrega del territorio nacional, las concesiones mineras, las concesiones con el tema del petróleo, por ejemplo, del que se acaba de conceder en el Caribe, que incluso van por encima de la ley establecida de hidrocarburos a nivel nacional. O sea, todo ese cúmulo de asuntos negativos que hay en contra del pueblo de Honduras, tienen que encontrar una solución. Yo estoy de acuerdo con usted que en todo este caos, la única constante es que las cosas continúan siendo igual. Igual, no cambia nada. Y aquí es donde yo Pero digo... con represión, porque aquí- el pueblo está reprimido. Correcto. O sea, no se da, Correcto. discúlpame, Edgardo, no se da, digamos, en un ambiente de calma, no, de tensa calma, que hay una tensión fuerte, Así es. porque circulan listados, por ejemplo, en instituciones del Estado donde están quienes no son los cachurecos, ¿va? Y quienes son libres o son liberales van a ser despedidos, ¿verdad? Y entonces se está todavía sectarizando aún más el Estado, estamos viviendo cada vez más claro una dictadura, y aquel que protesta entonces puede perder su salario, y el que protesta en la calle puede perder su Muy vida. cierto. Y Entonces mientras no hay tanto, alternativa, el candidato de Edgardo ya va a cumplir un año de estar en el poder ilegítimamente. ilegítimamente. El es correcto. candidato Edgardo. Así es. ¿Quién es, Moisés? Juan Hernández. Ajá. Bueno, más allá de eso, la síntesis para que salgamos ya del tema del diálogo es, no hay diálogo, señores, ustedes han estado expresando muy bien todos los problemas que hay en Honduras. Imagínense ustedes, entonces quedamos sin diálogo
quedamos sin nada, quedamos con misas negras, volvemos al pasado con las misas negras, con los conciliábulos, pero a conveniencia del futuro inmediato político de cada uno de los contendientes, de los actores de esos conciliábulos. Qué triste, qué lamentable, porque los grandes intereses, ¿verdad?, las grandes reformas políticas e institucionales no se postergan. Y entonces el gran temor que yo tengo, y lo decía antes, es que lleguemos al 2021 con una nueva tarjeta de identidad. Eso no es reforma, es necesario, sí es necesario una nueva tarjeta, pero eso no es reforma político-electoral e institucional. Sí, pero eso no es reforma. O sea, no, pero nosotros, mira, pero si me permitís, Edgardo, a nosotros nos ahorra mucho trabajo. Mira, nosotros no pudimos sacar tarjetas de identidad, pero eso viene. Para centenares de personas. Démoslo por seguro, Gilberto, eso viene. Bueno, pero por lo tanto, por lo mismo, es algo muy positivo. Sí, yo no te digo que no, yo digo, sí, es importante, es básico una nueva tarjeta de identidad, de ahí nomás depurar el censo, limpiarse, el registro, lo tecnificás, etcétera. Pero, ¿sabes cuánto es? Pero, Gilberto, tenemos una ley electoral obsoleta. También, tenemos que ver el tema de las mesas, tenemos que ver el tema de las credenciales, tenemos que ver el financiamiento de los partidos. Esta es nuestra cabeza de playa en el estado de Honduras, el Registro Nacional de las Personas. Una vez que nosotros hemos tomado el registro, podemos avanzar. Antes no, porque mira, no van a votar los muertos. Ahí es, eso es ganancia. Es un porcentaje alto. No van a votar nacionalistas con tarjeta de extranjeros que no estén aquí. Pero la tarjeta de identidad repetida, que algunas veces un solo activista anda con 20 tarjetas de identidad, él solo. ¿Y qué pasa con los representantes del Libre en las mesas? No, porque ellos saben dónde tenemos un representante débil o donde lo compran. Porque también está el que compran en mesa. Como de Libre. Claro, de Libre. Gente de Libre. Claro, compraron gente de Libre en las primeras. Imagínate una persona que si eso fue en las elecciones de Xiomara, que por cierto nosotros ganamos la primera elección contra Juan Orlando también con Xiomara, demostrando que somos el partido más grande de Honduras además, y la ganamos por una ventaja casi del 7% de nuestros cálculos. ¿Cuántas veces han ganado? 2 veces hemos ganado. Y con Mel, si los que fueron liberales ganaron también, entonces serían 3 veces las que Mel va ganando. Es más, ¿y Mel va a ir al próximo candidato? No, Mel no va a ir, pero le deben 7 meses. Pero abordemos eso más adelante. Cerremos con el diálogo. Bueno. ¿Esto en qué queda? Hoy 12 de octubre. Se acabó. El diálogo se acabó. Sí, se acabó. Nació muerto. Al escucharnos el señor Garafuli. Ya ni está aquí Garafuli. Se quedó allá en Nueva York. ¿Qué va a venir a hacer acá? No, ya fracasó, o sea... Fracasó muy bien. El partido se levantó, a mi manera de ver, si no regresan las fuerzas políticas, y en este sentido no va con una condición, que fueron las condiciones que yo establecí, simplemente vamos a volver a caer a lo mismo, y para todo propósito, el diálogo fracasado. Fracasado. Bien, voy a hacer una pausa, pero antes, Edgardo tiene un foro importante. Así es, quiero invitarlos al próximo día, martes 16, miércoles 17, en el Hotel Intercontinental. Vamos a realizar por tercer año consecutivo el seminario Días de Ciencia Política. Si nos pueden poner en... Nelson, poner por favor. Ahí está. Ajá. Días de Ciencia Política 2018. Acércame ese televisor. Son 2 días de conferencias en horas de la mañana, de 9 a 12. Traemos 4 conferencistas de lujo de Estados Unidos, de Chile, de México, para hablar sobre el gobierno de Donald Trump y sus implicaciones en el tema migratorio, para el caso nuestro. Muy interesante. La asunción de Andrés Manuel López Obrador en México, las expectativas que esto nos plantea en la región, ¿verdad? También vamos a hablar en este seminario Días de Ciencia Política de la criminalidad, de la evolución del delito, cómo se está combatiendo, lo bueno y lo malo del combate a la criminalidad en América Latina. Ese tema de Nicaragua no pudimos conseguir un expositor, eso está de más ahí. Y las tendencias políticas y económicas de China de hoy. La tenemos ahí en las puertas. El Salvador ya le dijo que sí a China, Costa Rica, Panamá, República Dominicana. ¿Cuál es el esquema de China en América Central, en América Latina? ¿Hacia dónde se está moviendo China? ¿Cómo Estados Unidos, se va a replantear eso? Eso nos lo van a comentar expositores de lujo el próximo martes 16 y miércoles 17 en el Hotel Real Intercontinental, acá en Tegucigalpa, de 9 a 12. La entrada es totalmente gratis. Repito, son 4 expositores de primer nivel. Así que están todos cordialmente invitados
a nombre de la Asociación Libertad y Democracia y de la Konrad Adenauer. Ese es el martes, ¿verdad? Martes y miércoles de la próxima semana, 16 y 17 de octubre. Bien, voy a una pausa. Al volver también don Gilberto tiene un anuncio y continúo platicando con ellos sobre la política nacional. Van a inscribir el Partido Salvador de Honduras. ¿Cuál es el futuro de Nasrallah? ¿Qué pasa en el Partido Liberal con don Luis Zelaya enfrentado con un sector del Partido Liberal de Honduras? ¿Quién será el candidato del Partido Nacional? Porque el actual presidente Juan Orlando Hernández dice que no va a buscar otra reelección más. Sobre esto y los temas de la vida nacional y la vida política, a continuación, luego de la pausa. Bien, continuamos en el foro, la entrevista de este viernes. Moisés, la situación del Partido Liberal, la coyuntura que vive el partido en este momento viene de 3 derrotas consecutivas del Partido Liberal de Honduras. Ahora ha habido un enfrentamiento entre don Luis Zelaya y el grupo del Central Ejecutivo, una expulsión de 17 diputados propietarios del partido y hubo un enfrentamiento en los medios, en las redes y en señalamientos hacia el expresidente Flores. ¿Qué piensas de eso? Mira, yo creo que definitivamente lo ideal es tener un partido, cualquiera que sea, independientemente de que estemos tratando del Partido Liberal, un partido unido y fortalecido. Eso es lo que todo el mundo pretende. Pero también al mismo tiempo debemos de entender de que tiene que haber un proceso de depuración. El Partido Liberal ha cometido errores nefastos por estar plegados a un componente de poder y a una estrategia mal entendida que precisamente se trataba solamente en el beneficio de personas, en el beneficio individual y no el beneficio de partido y no el beneficio de país. Esto está cambiando a través de la figura de Luis Zelaya. Ahora, obviamente crea un cisma y aparte de eso crea confusión en bases y también enojos y luchas de poder. Y eso es verdaderamente lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Al final, lo que se pretende es volver a tener un partido liberal que esté del lado del pueblo, que cumpla con los anhelos precisamente que el pueblo añora y que aparte de ese componente, las personas que militen en el partido no sean personas que estén señaladas por actos de corrupción. Porque la corrupción ha sido nefasta. Se necesita algo con valor y alguien con valor y un grupo que tenga, aparte de ese valor, el tiempo necesario para pagar el costo político. Porque Raúl, esto no viene de gratis. Al mismo tiempo, tener un partido liberal débil, no fortalecido, quien pierde verdaderamente es la democracia y es Honduras. Sí. Entonces el momento está, creo que estamos haciendo cosas contundentes, pasos a través de personas que creo que eventualmente van a poder llegar y entender que realmente el norte debe ser un partido unido, un partido fortalecido, pero un partido depurado y un partido al lado del pueblo. Raúl, Edgardo. si me permite, antes de que le diera la palabra al amigo Gilberto, fíjese que yo he dicho del Partido Liberal de Luis Zelaya, que si bien es cierto el hombre cuando era candidato del Partido Liberal y ahora después tenía buenas intenciones de desmarcar al Partido Liberal de ese maridazgo con el Partido Nacional, si bien esa era la intención de él, pero el hombre en el camino se excedió en la intención, se excedió en el sentido de que uno no construye un liderazgo, uno no construye un partido, no rescata un partido como el Partido Liberal, dividiéndolo y enfrentándose con los liderazgos internos del partido. Ahí el hombre se perdió en el camino y nunca volvió a encontrar la ruta. Tenía y probablemente todavía tenga buenas intenciones. Y cuando digo Luis Zelaya, me refiero al grupo, ¿verdad? Los liberales que lo apoyaron y todavía lo siguen apoyando, ¿verdad?
de reencontrar la identidad liberal, que todavía no la han reencontrado, pero tenían la intención. Pero el hombre se enfrentó a los liderazgos del Partido Liberal y ese ha sido el gran pecado de Luis Zelaya, no entender, porque él no es del mundo de la política, entonces él no entendió. Y gente muy cercana como Quiquito Ortiz, Martel, la señora Espinosa y otros, el hijo de Pineda Ponce, no lo supieron orientar por sus sentimientos, con sus desencuentros con otros líderes importantes del Partido Liberal y se quisieron sacar viejos clavos. Y ahí cometieron un grave error y que han sumido al Partido Liberal todavía en una crisis más profunda que la crisis a la que la llevó Luis Zelaya en las elecciones pasadas. Y yo debo decirlo, como dijo Moisés, el Partido Liberal y todos los partidos son importantes y son partidos de oposición, son importantes para la democracia porque la democracia requiere de una oposición inteligente, de una oposición constructiva, de una oposición que esté señalándole los errores al partido de gobierno. Pero una oposición dividida, perdida, enfrentada entre ellos no le sirve a la democracia ni le sirve al país. Entonces, ¿qué es lo que le queda al Partido Liberal? Creo que han abierto una tregua en las últimas 2 semanas después de las expulsiones, se dieron cuenta que era un craso error el que cometieron los del Central Ejecutivo. Hay una especie de interregnum ahorita, ahí de una suspensión de hostilidades que me parece bien para buscar una forma de cómo dejar de enfrentarse. Es que tienen que dejar de enfrentarse entre ustedes. Yo dije en un artículo, miren, esas diferencias, dirímanlas en las urnas, cuando vengan las elecciones internas y primarias. Ahí se va a saber con quién está la mayoría del pueblo liberal, pero por mientras no lleven al partido a la destrucción total, porque en esa ruta van. Repito, tenía buenas intenciones, tiene buenas intenciones, pero el camino que escogió Luis Zelaya al enfrentarse a los líderes más importantes del Partido Liberal fue su peor error. Bueno, a mí me parece que sería injusto contra Luis Zelaya descargar sobre él toda la responsabilidad de las divisiones del Partido Liberal. Yo pienso que hay una última etapa donde él es protagonista y por supuesto tiene una carga de responsabilidad. Sin embargo, primero haciendo un análisis político histórico, recordemos que el Partido Nacional, el Partido Liberal, digamos que a mitad del siglo XX, se caracterizaba más o menos porque ambos representaban 2 sectores de la economía nacional. Uno, terratenientes y ganaderos, básicamente, que era el Partido Nacional, y el otro, empresarios, comerciantes y profesionales, que era el Partido Liberal. Digamos que esa fue como su diferencia histórica esencial en un primer momento. Luego también el Partido Liberal se distinguió porque fue el principal opositor de la dictadura de Carías, ¿sí? De hecho, siempre lo recuerdan, sobre todo entre los que venimos de las filas de la izquierda, que era mucho más peligroso en los años 40, 50, decir, bueno, hasta el 49 que duró el cariato, decir vive el Partido Liberal que vive el Partido Comunista, ¿no? Era más peligroso, te podían desaparecer, torturar, exiliar. Por cierto, una abuela mía fue exiliada también y un abuelo también torturado por la dictadura de Carías. Muchos de la izquierda también provenían, ¿verdad?, de sectores del Partido Liberal. Entonces, esa tradición antidictatorial, antirrégimen militar y antigolpes de Estado también marcaba una de las culturas más importantes del Partido Liberal, que acabó por la traición de Micheletti, a quien deberíamos, digamos, principalmente culpar por lo que pasó, digamos, al interno del partido, siendo además él el presidente del Central Ejecutivo en ese momento del Partido Liberal, ¿no?, con el golpe de Estado. Y después, creo que un segundo responsable sería Elvin Santos, en el sentido de no asumir una posición más beligerante en el momento del golpe, sino, ¿verdad?, matricularse más bien con el golpe y ser la figura que llevó al fracaso y a la división más importante en este nuevo periodo de divisiones. Posteriormente, además de Micheletti y Elvin Santos, meten a otra persona que por más, digamos, abolengo político dentro del partido, tenía muy pocas habilidades, que es Villeda, Mauricio Villeda, y fue incapaz, ¿verdad?, de plantear o de remozar a ese partido, y al contrario, mostró una posición siempre muy conservadora, muy de preservar, digamos, la imagen del partido, pero no de adecuar su esencia ante las nuevas demandas. Y finalmente, entonces, llegamos a Luis Zelaya, ¿verdad?, que no tiene, digamos, una experiencia ni una trayectoria importante en política
y que cree, de repente en algún momento, yo en eso le aplaudiría, creyó que podía reformar el Partido Liberal y reformar las históricas alianzas que el Partido Liberal ha tenido. En este tipo de cosas en políticas no se dan, digamos, ausentes de todo lo demás que está pasando. Hay un escenario de presiones, ¿verdad? Y el Partido Liberal, y aquí tenemos que mencionar, por supuesto, al ingeniero Carlos Flores Facusé, siempre ha entendido el juego, digamos, del bipartidismo, y él claramente mantiene diálogo permanente con el poder. Él es un poder en sí mismo en Honduras, ¿verdad? Y en ese sentido no va a romper nunca los vínculos con el Partido Nacional. Y eso Luis Zelaya no entiendo yo por qué lo condena si el bipartidismo ha sido parte de la tradición de los últimos 100 años del país. Entonces no solo lo condena, sino que lo enfrenta, y lógicamente si yo me voy de frente contra un muro, lo que voy a obtener es un gran golpe. Entonces se cae la principal figura del reformismo liberal, y ahora si yo bueno, lo hemos visto en este mismo plató, en estos debates que organiza siempre Raúl Valladares todas las mañanas, que ha traído muchas veces a los dirigentes liberales, y yo les digo, mejor no se expongan así ya no salgan otra vez a pelearse en público. Es más, les voy a decir, como opositor del bipartidismo, estoy seguro que ustedes pueden ponerse de acuerdo fuera de cámaras y venir a cámaras a dar otro mensaje, pero pareciera incluso que hay una intención de promover una imagen negativa del partido. ¿Puedo decir algo ahí? Sí. Por mucho tiempo yo evité eso, Sí. pero Claro. la confrontación fue... Porque yo no puedo negar que yo soy liberal y, Claro, y cada humano tiene derecho. Obviamente, aquí trato de ser totalmente imparcial, traigo representantes de todos los partidos políticos. Cierto. Pero en algún momento mi sentimiento liberal me decía, Raúl, no lleve gente del Partido Liberal porque se van a ir a agarrar ahí, es destrozar más el partido. Con lo que está diciendo Gilberto, que estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué va a pasar en el Partido Liberal? Después de un enfrentamiento también se trae a la palestra pública a una figura como Carlos Flores, Sí. que eso ha generado mucho malestar para que a él se le haya mencionado. Entiendo. Y pues, ¿hacia dónde va el Partido Liberal con esto? Ahora, pero no puedes ignorar el control del ingeniero Carlos Flores sobre el Partido Liberal en las últimas décadas. Eso ha existido, esa es una realidad. Tampoco eso sería simplemente cegarnos ante un hecho. No, de hecho yo, Moisés, no lo ignoro. Claro. Y es más, No, se el le reconoce. ingeniero Flores Así es es. insignia del partido, es un expresidente respetado, Así es. que en mi opinión ha mantenido la majestuosidad de ser presidente, de ser un expresidente, y en muchos momentos de la vida nacional ha sido importante para el equilibrio, y el diálogo entre los políticos es válido. Claro. Pero mira, yo quiero volver al tema que toqué en el principio del Partido Liberal. El momento ha llegado en este país donde los liderazgos tienen que hacer alianzas no con otras fuerzas de poder necesariamente, sino que precisamente con el pueblo. Yo te digo una cosa, ¿dónde están las alianzas con los gremios? ¿Dónde están las alianzas con otros sectores de sociedad simplemente olvidados y apartados? Rotas en el caso del Partido Liberal. ¿En dónde están? ¿Verdad? Entonces, recuperar la identidad del Partido Liberal significa precisamente volver a sus raíces, y sus raíces es el pueblo. Eso es. Mira, yo aquí veo que hablamos y que dicen que no se peleen, pero si verdaderamente estamos hablando, entre comillas, de peleas entre 4 o 5 personas. O sea, son 4 y 5 personas más grandes que un partido. Bueno, pero esas 4 o ¿Ah? 5 personas tienen su representación en Claro, liderazgos intermedios, claro. en bases sociales, Así es. que justamente cuando ustedes salen, o sea, se los digo, yo soy un neófito en política en realidad, frente a lo que es la tradición del Partido Liberal y de muchos liderazgos que yo he visto, como insisto, en estos mismos debates, que tienen toda su vida en esto y que pareciera que están actuando casi deliberadamente para romper el partido. O sea, cada Claro. vez que ellos salen de aquí peleados, hay 40, Y yo 50 líderes de yo base a comparto nivel tu nacional tesis. Yo que la se comparto. pelean por ese ejemplo. Entonces, están desgastando más al Partido Liberal. ¿Y por qué me preocupa? Porque hay sectores del Partido Liberal, no todos, que efectivamente son oposición de Juan Orlando, pero que por posiciones conservadoras no se van a ir a libre. Vamos a ver si aceptan la propuesta de la coalición que está haciendo el presidente Zelaya, y libre nuevamente, como hicimos con la alianza, porque se trata de juntar a todos los sectores honestos, donde por supuesto usted, Moisés, que tiene una posición crítica, cabe, y los sectores que ustedes representan, cabe.
si realmente queremos cambiar la institucionalidad como la estamos enfrentando en el país y romper con esa lógica del bipartidismo, que es la que los está a ustedes justamente marginando de su propio partido liberal. Entonces, cuando nosotros criticamos al bipartidismo, nos referimos justamente a esas superargollas, superélites que hay en el país que representan intereses económicos sumamente limitados y no el de las mayorías que marginan a la mayoría de la población. Entonces, Libre, si bien es cierto, Libre ideológica y doctrinalmente es un partido socialista democrático, en realidad en la práctica lo que estamos haciendo ahora mismo en Honduras es tratando de rescatar la democracia y un poco la institucionalidad, que es por ahí el camino, la avenida que nosotros vemos donde podría comenzar a avanzar nuestro país. ¿Dónde va el partido, Edgardo? ¿El Partido Liberal? ¿Dónde qué? ¿Va el Partido Liberal? ¿Para dónde va? Sí. Bueno, si siguen por la ruta que va a convertirse en un partido minoritario. Si siguen por esa ruta de poner primero sus egos, sus caprichos, sus pleitos personales por encima de los intereses de la colectividad liberal. Lamentablemente. Ojalá, digamos, yo veo bien que tengamos 2 semanas que no pase nada, se necesitan dar un tiempo para ver por dónde tal vez los alcaldes pueden llamar a la cordura y buscar. Yo creo que esto no es de una convención, ni de expulsar a Luis Zelaya y que el otro grupo conteste, no. No creo que expulsar a Luis Zelaya sea correcto. No, para nada. A Luis Zelaya lo nada. elige el pueblo liberal como correcto. presidente del Centro Por eso le digo, Ejecutivo. por eso le digo, o sea, deben evitar seguir en eso de que te expulso, de que convoco una convención, que lo que tienen que hacer es sentarse y calmarse. ¿Gana la candidatura Luis Zelaya al Partido Liberal? Muy difícil, muy difícil. Yo así como lo veo muy difícil, porque es que él simboliza el enfrentamiento. Nadie que lleve al enfrentamiento, que lleve al pleito, repito, él puede tener muy buenas intenciones, pero escogió el camino equivocado. Él debió haber actuado más inteligente. Como dijo Gilberto, uno no se va de enfrente a un muro. Él se fue a toda velocidad a estrellarse con un muro. Escogió el camino equivocado el señor Luis Zelaya. Debe actuar con más inteligencia. Pero los enemigos no los creo que sean equivocados. Yo creo que escogió los enemigos correctos para cambiar el Partido Liberal. Sí, pero no los métodos. Correcto. Pero los métodos que él... Pero no fue político. Alguien lo tenía que hacer, Edgardo. Y esto se trata, y Luis Zelaya no de esa bandera. forma, Moisés. Sí, en lo que nosotros Mira, el partido se tiene que analizamos. reformar y el país se tiene que reformar. Sí, de acuerdo. Y este proceso tiene que comenzar. Pero es bien no importante es un la proceso pregunta simple, que hace Raúl ¿entiendes? en el sentido de quién va a ganar las próximas elecciones internas del Partido Liberal. Y yo sí creo que en la conexión que a través de su lucha Luis Zelaya hace contra las esferas de poder dentro del partido, yo sí creo que puede conectar con la base liberal. Así es. Porque la base liberal sí quiere cambio. Ahora, esa base tiene intermediarios, que son los dirigentes políticos, y esos dirigentes políticos también están controlados por la histórica dirigencia con la que ustedes están peleando. Entonces, ahí también hay un nudo gordiano que yo no sabría por dónde romper, a menos que realmente sean revolucionarios en el sentido interno del Partido Liberal y logren encontrar un método. ¿verdad? Ahí sí, que eso no... O si se hacen verdaderamente revolucionarios y se vienen para libre. No. Yo digo, puede tener buenas intenciones, pero no han podido articular algo que no sé si fue, cuál de los dos mencionó la palabra mágica, reformas. Sí, no han sector podido. reformista, Se erigen, la intención es cambiar, reformar un poco la trayectoria del Partido Liberal, pero no lo han logrado, no han logrado articular, me refiero a Luis Zelaya y su grupo, no han logrado articular una propuesta de reforma política estratégica del Partido Liberal. Y eso lo necesita, perdóname, que esto lo he dicho en otros momentos y creo que es importante para los liberales. Liberales, ustedes tienen que trabajar en una reforma ideológica y política actualizada para volver a sus viejas raíces reformistas que las tienen. Las viejas raíces reformistas las han olvidado. Hay que rescatarlas, construir un nuevo discurso liberal, de avanzada, progresista, y ahí puede ser Luis Zelaya, puede ser Moisés Ulloa, puede ser Elvin Santo, pero tienen que articular un nuevo discurso, y eso no lo han hecho. Que fue un poco lo que hizo el mismo Juan Orlando Hernández. Él era una nueva generación dentro del Partido Nacional y tuvo que hablar del humanismo cristiano, que no es ni tal ni humanismo ni cristiano, pero simplemente fue una estrategia política en todo caso para replantear, y le resultó. Tanto que ahora
los que lo adversaban, como el mismo Fernando Banduray, que era un furibundo anti-Juan Orlandista, Bueno, o el otro, Ricardo. el Bertrán, el Kilbert, Ricardo. o sea, todos, tenía a toda esa... No, los alineó. Que es lo mismo con lo que ustedes están peleando, que es esa vieja camada, ¿verdad? Sí. Que tiene vínculos con el poder Ahí y está, con el la mejor élite. ejemplo es ese. Entonces, el mejor ejemplo es Juan Orlando. Si quieren tomar un ejemplo, ¿verdad? Los alineó. ¿Se va a poder unir el Partido Liberal, Moisés? Yo creo que sí, definitivamente el Partido Liberal se va a poder unir, va a salir fortalecido, renovado, un partido necesario para Honduras y yo creo que definitivamente... Estás hablando con el corazón, no con la mente. El camino está dado. Con el corazón, no con la mente, dice. El camino está dado para que el Partido Liberal, a través de esta nueva forma de pensar, vuelva a gobernar en este país. Y esta fisura que ha pasado ahora, que ha distanciado a los de Luis con los del ingeniero Flores. Yo creo que es importante que todos nos sentemos, es importante el dialogar, ese es un fundamento importantísimo, ¿verdad? No podemos ignorar algo, que es un hecho. Luis Zelaya tiene ni siquiera 2 años de estar en el escenario político del país. ¿Cuántos años tiene el ingeniero Carlos Flores de estar en el escenario político? Toda la vida. Toda la vida. Sí. Cuando él nació, la era democrática en el país. Ni 2 años. Yo lo recuerdo tiene cuando Luis Zelaya Soso de Córdoba, estar que era en el ministro de la escenario presidencia, era político. un muchachito. Era un joven, Era un sí. jovencito cuando era ministro. Destacado. Ya era ministro de... No tenía ni 30 años, creo. Exacto, no tenía ni 30 años y era ministro de la Y presidencia. tenemos Carlos una Flores. figura, un ex rector de una universidad, que vino y ha sacudido el palo. Y yo creo que de vez en cuando Sí, en pero política... los cocos le cayeron a él. No, no necesariamente. ¿Cómo fue eso? No lo creas. Ha sacudido el palo, pero los cocos le cayeron a él. O sea, No lo creas. Sacudió el No palo lo y creas, se vio. Yo ¿entiendes? pienso que está muy debilitado y muy golpeado Ajá. por la élite. Sumamente. Y es más, voy a ser benevolente en el análisis. Yo insisto que sí me parece que forma parte de un sector que quiere auténticas reformas en el Partido Liberal y que interpreta el momento político que vive el país y el papel que podría jugar el Partido Liberal por los vacíos que han quedado. Pero más allá de hacer toda esa lectura correcta, en la acción política se equivoca, fracasa, vuelve a dividir el partido, lo disminuye y mantiene esa tendencia a la baja que prácticamente el Partido Liberal va a llegar a ser un partido de maletín. Así es. Y prácticamente empuja a una gran cantidad de liderazgos que tienen vocación de poder a venirse a la coalición Mira, en un primer paso o en una segunda instancia incluso a libre. El pensamiento, a ti que te gusta hablar del componente filosófico y político, el pensamiento natural del humano es el liberalismo. Y mientras eso exista, el liberalismo va a continuar y se va a fortalecer. Esto es un componente cíclico, pero hombres y figuras precisamente como Luis Zelaya, que viene a señalar y a poner dónde están los problemas y cuál tiene que ser otra vez el centro y la naturaleza del Partido Liberal, su esencia, tenemos que volver a ella y si lo logramos hacer, vamos a tener un Partido Liberal fuerte, unido y que puede llegar nuevamente al poder de este país. Yo así lo creo. Ricardo, ¿el futuro del Partido Liberal? No. ¿Ve a Luis de candidato? Pues probablemente vaya a intentar, él ya ha generado, digamos, una base, sin duda, él ya tiene una base de apoyo dentro del Partido Liberal, muy probablemente vaya a buscar la candidatura, pues nos estamos anticipando, pero el futuro del Partido Liberal depende del presente y el presente le impone la necesidad de deponer esas actitudes mezquinas, revanchistas, confrontativas. Si no deponen esa actitud que está prevaleciendo en este momento, le veo un futuro inmediato bastante negativo al Partido Liberal. Como dice Gilberto, unos van a agarrar para libre, otros van a agarrar al Partido Narrala, en fin, ¿verdad? Va a seguirse diezmando. El Partido Liberal lo que necesita es unidad, a gritos, y Luis Zelaya no entiende eso, no entiende, cree que solo garrote y enfrentarse con sus rivales políticos dentro del Partido Liberal. A mi juicio, esa es la medicina para debilitar más al Partido Liberal. No es cierto que apaleándolo, que llamándole el lado oscuro, llamándoles corruptos, él va a emerger y va a unir al partido y va a atraer a la gente de Libre, a los liberales que están en Libre, y el Partido Liberal va a volver a ser la fuerza política que fue en el pasado. Con ese análisis interpreto que el Partido Liberal va de mal en peor. Por eso digo, si no deponen esas actitudes confrontativas de este momento y si no entienden que el diálogo es la ruta, el diálogo, y tienen que entender, que todos
se necesitan. Siento todos. a Moisés de acuerdo con su opinión. No, no creo, porque Moisés... Sí, no, con la parte de dialogar, definitivamente. Es que no tienen otra ruta. Luis Zelaya, miren, Luis Zelaya tiene que calmarse, la gente de Luis Zelaya tiene que calmar, sentarse con sus rivales, que no son enemigos, son simplemente rivales políticos dentro de sus partidos. Eso sucede en todos los partidos. Y no pregúntenle a Libre, si en Libre hay corrientes políticas, en el Partido Nacional hay corrientes. Pero ellos no se están matando entre ellos. Ellos dialogan, ellos llegan a consenso y toman una ruta. Que tengan diferencias y después las van a dirimir en las elecciones internas y primarias. Así es. Ahí van a dirimir y van a escoger, y la mayoría del Partido Libre va a escoger a sus candidatos acá. Eso es lo que tiene que hacer, es una cosa elemental, hombre. Es elemental lo que tiene que hacer el Partido Liberal. Han perdido totalmente el norte por sus pleitos personales, entendamos, aquí hay que decirlo claramente, aquí hay pleitos personales. Lo otro también que es evidente, y no solamente en el Partido Liberal, yo creo que todos tenemos que asumir una cuota de responsabilidad en eso, es que hay una crisis nacional de liderazgos. Correcto, ¿verdad? muy bien dicho. Y de figuras. Incluso cuando salió la de Luis Zelaya, causó preocupación para la tradición política porque venía limpio, era relativamente un outsider, con el tema de venir de una universidad, académico, o sea, limpio, ¿sí? Y luego, bueno, de las cosas que ya hemos hablado aquí, pero en general, en todos los partidos hay dificultades para elegir un candidato, y a la gente con todo lo que ha vivido Honduras, más bien se le está alejando de la política. Y si no, miremos todos los partidos, los mismos candidatos estamos viendo para el próximo proceso electoral. Y el efecto del cansancio, el hartazgo que existe en el pueblo de la clase política. Claro. O sea, la clase política está desprestigiada en este país. Y no solamente en este país. Como dice, se necesita reformarlo y se necesita una renovación urgente. Bien, voy a ir a una pausa, pero antes ponme el foro Mesoamérica. Don Gilberto va a mencionar acá, es 25, 26 y 27 de octubre. Explíquenos, por favor. Sí, gracias, Raúl. Bueno, como aparece ahí el mapa de Mesoamérica, con quienes compartimos tradición cultural, gastronómica desde hace más de 4.000 años, más o menos, 4.000, 5.000 años, los hombres del maíz, hombres y mujeres del maíz. Tenemos una reunión, un cónclave de organizaciones sociales, movimientos culturales, sindicatos, campesinos. Ahí aparece una lista, nos pueden encontrar en internet con www.foromesoalba.com. También estamos en Twitter, en Instagram, en páginas de Facebook. Básicamente es un evento que va a congregar representantes sindicales de toda la región y de todas las demás organizaciones que aparecen ahí, movimientos de la diversidad sexual, mujeres, derechos humanos, medios de comunicación alternativos, para plantear pues, los problemas que estamos enfrentando, pero desde la perspectiva de los movimientos sociales. De hecho, el lema del evento es el turno de las organizaciones sociales, dado que también en Centroamérica, pues hace 30 años los cambios sociales dependían de fuerzas guerrilleras. Hace 10 años todavía se miraba la posibilidad de que los partidos políticos pudieran avanzar en los cambios sociales, y en el caso particular de Honduras y en el caso de algunos otros países de Centroamérica, en realidad los cambios sociales siempre han venido de los movimientos sociales, como fue el caso de la huelga del 54 en el caso de Honduras, ¿no? O los movimientos campesinos, estudiantiles de los años 70 en el país, del magisterio o de los sindicatos en los 80, que fueron básicamente movimientos sociales. Entonces, darle una nueva mirada, volver a acumular fuerza desde las organizaciones sociales para demandar los derechos que tanto necesitamos en el país. Cordialmente invitados, hay una cuota de participación que aparece en la página, no se está ganando nada del evento, lo que se está cobrando son los almuerzos que se van a servir en el evento, que tiene el costo, y el costo de los materiales que se van a distribuir. Todos estamos trabajando ad honorem y nos reunimos pues semanalmente, ya más de 3-4 meses preparando este evento, y esperamos que puedan asistir para ver esta perspectiva tan necesaria desde otros sectores de lo que pasa en nuestra región. Bien, vamos a una pausa. Al volver, Edgardo nos va a decir del Foro de Días de Ciencias Políticas, que es 16 y 17 de octubre, o sea, la próxima semana. Y al volver, Salvador Narrala es todavía muy popular, puede llegar a ser presidente de Honduras. ¿Va a lograr el Partido Nacional una cuarta victoria consecutiva? ¿Quién será el candidato del Partido Nacional? ¿Mauricio Oliva, Papi a la Orden, Ricardo Álvarez o Reinaldo Sánchez? ¿Se va a lanzar Mela a la presidencia del país? Al volver lo platicamos con mis invitados. Bien, continuamos. ¿Cuál es el futuro de Salvador Narrala? Sigue siendo muy popular el ingeniero Salvador Narrala. Salum está formando el partido El Salvador de Honduras, nombre que ha generado mucha polémica. Moisés, ¿cuál es el futuro de Narrala? Fíjate que Narrala yo creo que es digno realmente de un estudio profundo político.
Porque yo pocas veces he visto una persona cometer más errores políticos que Narrala y mantener el nivel de popularidad que tiene. Donald Trump. ¿Verdad? Bueno, ¿verdad? Pero Donald Trump tenía otros componentes, la plata y tenía otro. ¿verdad? No, pero ahí estaba Narrala, al par de Mel. Sí. Pero definitivamente nosotros lo llevamos al poder. Salvador Narrala continúa siendo la figura más popular que hay actualmente dentro de los posibles y potenciales candidatos políticos, y en ese sentido no baja, todo lo contrario, se mantiene. A pesar de haber sufrido un golpe fuerte dentro de ciertas estructuras del Partido de Libertad y Refundación que antes lo amaban y ahora no lo quieren tanto. Los de Libre. Los de Libre. Salvador Narrala representa una figura interesante de su partido político, y su futuro depende precisamente de ese mismo camino. Si Salvador de Honduras logra inscribirse, Salvador Narrala no se puede descartar como un posible y fuerte candidato político a la presidencia de la República. Le alcanzarán los votos, Moisés, porque Narrala en su primera participación, aunque el ingeniero dice que ganó, pero el tribunal le adjudica 450,000 votos. Correcto. Yo te quiero decir que nadie en este momento, en este nuevo juego político, puede ganar por sí solo. Sí. Se necesita forzosamente la alianza. La pregunta es, ¿alianza con quién? ¿Quién es más? Sí. Ahí es donde viene la profundidad política Ha que estado tenemos muy que cerca analizar. con Luis Zelaya. Ha estado muy cerca con Luis Zelaya. Pero fíjate que nuevamente, y hablando del foro que Gilberto está poniendo, y el ejemplo México, nos da precisamente una ruta. Mío, ese es mi foro. Ah, también. No, sí. pero el foro mesoamericano. Mesoamericano. Viene de México ok. también. Y ese, Sí, porque lo de mira, México nos da realmente una fórmula Sí. de cómo realmente llegar al poder y el tipo de alianzas que se necesitan. Más que alianzas entre personas, se necesita alianzas entre grupos precisamente gremiales, sociales, componentes que han estado olvidados, y esos son los grupos que hay que jalar, y ese es el tipo de alianza que realmente puede llevar a alguien al poder. Edgardo Salvador Narrala. Coincido con Moisés, es una persona que, aunque todavía le falta madurar en política, y que ha madurado bastante, desde el 2012 al 2017 ha madurado, pero todavía tiene que... Sería la tercera campaña de él. Sí, la tercera campaña, Sí. pero Narrala tiene que centrarse más. Narrala tiene que dejar un poco... Le sirvió mucho ese, porque es una estrategia de campaña, el estar polemizando, ya se posicionó, pero ahora debe ponerse un poco más serio en sus planteamientos. Y es que ahí es donde no quieren trabajar, donde no quiere hacer la tarea Luis Zelaya, donde no quiere hacer la tarea Salvador Narrala, de trabajar más en su visión de país, en su discurso. No es suficiente decir fuera Jo, no es suficiente decir estoy en contra de la corrupción. Hay que trabajar porque hay sectores de la ciudadanía que todavía lo ven con desconfianza por sus inconsistencias. Si Narrala logra dar ya ese salto en este nuevo partido, ser un poco más serio en sus planteamientos, logran articular un discurso mucho más elaborado, políticamente hablando, Narrala puede ser el gran protagonista del próximo proceso electoral. No me cabe la menor duda. Pero dependerá mucho, como siempre lo he dicho, el peor enemigo de Salvador Narrala es Salvador Narrala. Él es su peor enemigo. Claro. Esas inconsistencias, ¿verdad? Esa falta de seriedad en algunos momentos, que repito, con todo el liderazgo que él tiene, pero eso incomoda a sectores que podrían apostarle a él, pero que lo ven todavía con un poco de reserva. Pero fíjate que quiero un paréntesis de lo que acabas de decir. Narrala no tiene liderazgo, lo que tiene es popularidad. Son dos cosas totalmente diferentes. Y capitalizables ambas en política. Sí, pero totalmente. Sí, claro. Así es. Sí. Es correcto, ocupa estructuras para llevar. Ocupa una estructura. Sí, pero Así también es. necesita, estoy de acuerdo, liderazgo. Y el liderazgo tiene mucho que ver con su discurso, tiene que ver con la visión que él pueda proyectar. Repito, no es suficiente, es que hay un segmento de la población que está loco por Narrala porque quiere el cambio, estamos de acuerdo. ¿Verdad? Está loco porque quiere el fuera Jo, ¿verdad? Pero hay otro segmento, ¿sí? ¿Cómo estará con Narrala ese hombre ahora? No, ahora ya es otra historia, pero permítame. Hay otro segmento, ya más, mucho más. Dice,
ponderado, mucho más sereno, que está esperando que Nasrallah sea más coherente en su mensaje. Y eso pasa por sus asesores, ¿verdad? Por la gente que lo rodea. ¿Tiene asesores, Salvador? ¿Tiene asesores? Sí, tiene. No podría tener, supuesto, mejor dicho, por su forma de ser. Mire, es que dice Moisés, antes lo amaban y ahora no lo quieren. Yo quiero aclarar, ¿verdad? Todavía. Nunca lo amamos, pero no lo desqueremos. ¿Verdad? O sea, este es un juego político, ¿no? Estamos hablando del poder del Estado de Honduras y estamos hablando, recordemos, de la tesis teóricamente que hemos planteado. Necesitamos todos los sectores de oposición unidos. Algunas veces nos toca sentarnos con quien no queremos. A mí, personalmente, no me gustaría sentarme con el Partido Liberal, pero si... ¿Con el Partido Liberal? Toca. Pero si hubiera que sentarse con el Partido Liberal, por supuesto que nos sentaríamos. ¿Por qué no gustaría, si hay tanto militante de Libre que viene del Partido Liberal? Por el tema de sus vínculos con la élite, ¿verdad? El problema es que justamente yo lo dije, con los que están peleando Luis Zelaya, ¿no? Tienen demasiados vínculos con la misma élite económica que impulsa el proyecto de Juan ¿Y vos Orlando. crees que Mel no tiene vínculos con la élite económica? Ninguna. No, ninguna. No, yo... Bueno, también él dijo que no habla con Juan Orlando. Sí. No habla. Bueno, no me crean a mí. Mira, pues, Gilberto, Bueno, yo no pucha, creo un eso, hombre muy maduro. No, ya pero en yo política. pienso esto, que por el bien del país deberíamos plantearnos amplias gamas, digamos, de alianza, ¿no? Donde puedan caber todos y derrotar primero la dictadura. Entonces, en esa lógica cabe, por supuesto, nuevamente Salvador Nasrallah. Personalmente, no creo que deba ser el candidato, pues ya es un criterio personal, porque sí hay desgaste, porque sí hay resentimiento. Pero él está construyendo el partido. No. Y el Salvador de Honduras. No, sí está inscribiendo legalmente un partido, que es diferente a construyendo un partido, Sí. ¿verdad? Porque Estoy lo de que acuerdo. hablábamos es construir Correcto. estructuras, liderazgos locales, liderazgos nacionales. Cuando a mí me tocó organizar la alianza en mi sector, yo lo que volví a organizar fue Libre. Y las expresiones de lo que venía el ex-PAC, que era el partido de Salvador, prácticamente no existía. Nasrallah no va a tener la capacidad Es que no tiene estructura, no puede generar estructuras. Es que el presidente Zelaya, usted lo sabe bien, Raúl, se trajo una gran cantidad de estructuras del Partido Liberal. Claro. Y finalmente los que mueven los votos son las estructuras. Yo diría que más del 50% se vino con él. Él calcula que el 60-70%, yo diría que más del 50%. ¿Futuro y posibilidad de Nasrallah cuál es? El futuro de Nasrallah es, ya sea, por ejemplo, una extensión de él, que lo digo con todo respeto porque es amiga mía también, a Irosca, una extensión de la confianza que él genera en el electorado podría ser Irosca dentro de una fórmula presidencial, por ejemplo. Acaba de pasar en Brasil que Lula no le heredó Eso no da al resultado. candidato. No da resultados, pero los sería la liderazgos única no se forma heredan. como de dar, no se heredan, pero sería como una forma O de sea dar un que certificado. descartaje en una alianza, descartaja prácticamente. No, a yo no Nasrallah. lo descarto. No, lo que pasa es que lo Volvería traen como a Nasrallah. candidato. ¿Volvería a Nasrallah Sí, con como ustedes? candidato. Sí, claro que volvería. ¿De candidato? Estoy seguro que sí. No de nosotros, sino de una coalición. Estoy seguro que sí. ¿Sería candidato de una coalición? No. ¿Que Libre apoyaría? O sea, yo no creo que deba ser él, pero si las circunstancias dicen que, Que él debe ser. y las cuentas vote. dicen que sale que él puede ser, pues sí, yo no creo que pueda ser. ¿Mel Zelaya puede ser candidato y presidente? Sería un gravísimo error para Honduras tener de candidato a Manuel Zelaya Rosales. Para mí existen dos problemas enormes en este país y mientras estas dos figuras estén activos en un componente de querer participar ellos directamente en el campo de llegar nuevamente a la presidencia o retener la presidencia de la República, este país no va a salir adelante. Juan Hernández es uno y el otro es Manuel Zelaya. El momento ha llegado de hacerse un lado y dejar que otros liderazgos crezcan. Si no, el Partido Libre va a seguir siendo el partido melista. Y yo creo que se pretende mucho más que eso. Y merece mejor suerte que eso también el Partido Libre. Edgardo, Mel debe ser candidato Bueno, y Mel tiene posibilidades de ser presidente, porque en las últimas semanas he visto a la gente de Libre muy emocionado con el deseo de que Sí. Mel Zelaya sea el candidato. Sin duda. Tu eslogan, Raúl, Urge Mel. Urge Mel. Ese fue tu eslogan. Tú lo creaste. Bueno, sin duda Sí, Mel lo es un creaste. líder. Sí, claro que sí. Mel es un Y líder. me siento orgulloso de eso. Sí. Sí, Y Mel es un ganaron líder. las elecciones. Sí. Mel es un líder dentro del Partido Libre, pero es un candidato que polariza a la sociedad. Correcto. ¿Verdad? Partamos de ahí. ¿Verdad? Él tiene su segmento. Pero la polarización también puede ser una estrategia. Bueno, sí, es una estrategia, pero no electoral, no para atraer votos. Yo me refiero que Puede ser. electoralmente él polariza a la población
crispa los nervios, etcétera. No estoy diciendo que no es un líder muy querido dentro del libre, sin duda alguna, pero Mel es muy inteligente, ¿no? Dejémonos de cuentos. Mel es un hombre más inteligente que nosotros cuatro en política. El hombre sabe perfectamente que, y él lo ha dicho, bueno, si no es con una constituyente que le valide la reelección, él no se va a meter a rollos, ¿verdad? Y eso en el corto plazo no lo veo. Y lo ha cumplido hasta ahora. Y lo ha cumplido y lo va a cumplir. Yo en eso le tomo la palabra a Mel, ¿verdad? Él va a entrar por la puerta de enfrente a la reelección. Y en este momento no están dadas las condiciones, permítame. Entonces, Mel, ¿por qué dije que es inteligente en política? En otras cosas quizás no, pero en política es un sagaz. Él va a buscar la forma, ya sea a través de alianzas, y aquí ya el hombre ya está planteada la coalición. Ya está. Es que él es uno de los que anda alegre que Mel se lance. Es que ya está. Él quiere que Mel se lance. Mire cómo se pone. Si lo que falta es definir con quién va a ser la alianza y quién va a ser, eso es lo que falta. Sí, la coalición. Pero Mel, estás invitado, Edgardo. Sí, está bien, está bien. Y si es por Honduras, excelente. Le entro. Entonces, Mel está jugando en eso. Construir una alianza y un candidato potable para llegar al poder. Una vez en el poder, ahí viene la constituyente, la reelección por la puerta de enfrente, y ya después, en otro momento, habrán otras condiciones. Pero ellos lo que están buscando es llegar al poder y establecer la constituyente, y que vía constituyente se establezca la reelección. Ahí vamos a tener otra historia. Yo le veo cara a Gilberto que él quiere a Mel de candidato libre. No. Yo lo voy a repetir, lo he dicho varias veces. El mejor candidato que Libre podría tener en este momento es el presidente Zelaya. Va, ¿qué le dije? Pero podría tener. Sí, pero el tema es, primero voy a hacer un reclamo que por línea de partido. Solo Gilberto, ¿vieras la cadra que puso Moisés con lo que acaba de decir? Se alegró Moisés. Véngase a la coalición, hombre. A esos liberales no lo quieren, ustedes lo están tratando mal. ¿Cuál es el pero? No, pero es ilegal, pues. Claro. Uno es ilegal. No lo va a hacer, pero tengo que, por respeto y la amistad que nos une al presidente Zelaya, tengo que reclamar los 7 meses que le deben. Eso también es cierto. ¿Verdad? Lo eligieron por 4 años y le quedan debiendo 7 meses. Con la constituyente. Con la constituyente le podrían pagar los 7 meses. 4 años más 7. 7 meses, más correcto. 7 meses. Pero al momento no es posible. Si lo vamos a hacer, y ahí sí estoy de acuerdo con Edgardo, si vamos a lanzar alguna vez al presidente Zelaya sería por la puerta de enfrente, sería a través de una constituyente. Sí. No creo que ese sea el fin político del presidente Zelaya. Yo sí, lo pero miro la pregunta ahora que yo te hago, Gilberto, es ¿cuándo esa constituyente? Ustedes quieren una constituyente y pretenden una constituyente antes de que termine este periodo. No. Antes de que termine este periodo. Bueno, es que nosotros quisiéramos que este periodo no terminara, que es diferente. El escenario mayor, precisamente. Nosotros no quisiéramos que este periodo terminara, que no termine, o sea, que mira, el escenario que todo el mundo terminara en el tiempo establecido, pues, sino el gallo tapado, así se dice, tapado. El gallo tapado que se tiene es hacer una constituyente. El gallo tapado es Mel, no creo, porque simple y sencillamente, precisamente para que Juan Orlando salga del poder, pero al mismo tiempo se blinde en el componente de su ilegal reelección y que Mel Zelaya pueda hacer una alternativa como candidato por parte de Libre. Nosotros no vamos a blindar a nadie. Yo creo que sería negar todo el proceso de lucha a nuestros mártires y a todos. O sea, lo que pasa es que una cosa viene con la otra. Sí, en la lógica tradicional sí, pero en la lógica nuestra, que es necesariamente el rompimiento con las viejas tradiciones, de eso nace Libre. Entonces no podría ser componendas con la vieja clase política o con la élite, que ustedes llaman clase política, que para mí es los políticos de la élite. Entonces, en esa lógica nosotros no podríamos funcionar porque nos convertimos en otro partido tradicional. Pero si hay una constituyente, ustedes buscan dentro del componente de la constituyente el tema de reelección. Pues no necesariamente. Y dentro del tema de reelección... Es que la pregunta era cómo hacer viable la candidatura de Mel. Obviamente... Sí, hay una constituyente, va a ser un tema de los debates, pero aquí hay que reformar muchísimas cosas, ¿verdad? O sea, el tema económico que lo decía Edgardo, para nosotros es lo central. ¿Cómo romper desde la ley? Si no es Mel, Gilberto, ¿quién es el candidato? Ahorita no hay candidatos. Bien, por cuestión de tiempo, el Partido Nacional busca una 4ª victoria consecutiva. ¿Quién va a ser el candidato? ¿Mauricio Oliva, Papi a la Orden, Ricardo Álvarez o Reinaldo Sánchez? Bueno, yo creo que de todos ellos... En este momento, Papi a la Orden es el que más simpatía genera, podría causar, ¿verdad? Genera dentro del nacionalismo. En este momento, obviamente falta mucho tiempo, tiene una gran debilidad, no tiene estructuras a nivel nacional. Esa es una gran debilidad de Papi a la Orden, ¿verdad? ¿Y si Juan Orlando lo apoya? Eso sería otra historia, ¿verdad? Ahí es que por eso la combinación de factores, ¿verdad? Puede determinar. Ahí hay gente
digamos, con mucho trabajo político, Ricardo Álvarez, Mauricio Oliva, no lo menospreciemos. Todo depende cómo mueva las piezas, ¿verdad? ¿Y el presidente del partido, Reinaldo? Está más verde que un mango verde, ¿verdad? No, es más, ni a mediano, no quiero ser grosero, pero no le veo talante de candidato presidencial. Yo creo que él está bien que se mantenga donde se ha mantenido, como diputado, presidente del partido, pero como candidato presidencial creo que le falta mucho camino. Moisés, ¿cómo que ves en el Partido Nacional el panorama? ¿Quién Mira, puede sustituir? bastante complejo, pero el candidato del Partido Nacional va a ser el que señale Juan Orlando. Ese va a ser. Y no creo que sea papi a la orden por una sencilla razón. Él no quiere. Él no quiere. Esa es una historia que se ha hecho. Él no quiere. Y realmente... ¿Y quién crees tú puede señalar Juan Orlando? Porque dejas ahí a Reinaldo, Mauricio Oliva y sí, Ricardo. Yo considero que Juan Orlando va a querer a alguien que le pueda proteger su espalda al momento de que él salga. Nadie mejor que Y Ricardo. no va a ser ni Ricardo Álvarez ni Mauricio Oliva. Gilberto. Yo creo que están acabados los nacionalistas y sinceramente ¿Acabados? completamente. No, pero la acabados. pregunta no fue esa. No, es que no me puedo decantar por ninguna de las 4 opciones que plantea Raúl, por ejemplo, porque me parece que ninguna, las 4 son opciones impresentables. Ricardo es una opción impresentable. Tito Afura... Sí, pero alguno de ellos tiene que ser candidato. No necesariamente. Es más, yo le digo al Partido Nacional, si quieren tener alguna expectativa... Únanse libre. Bueno, para empezar, si quieren tener expectativas de país. Pero lo que les digo, si quieren tener expectativas de ganar las elecciones, entre esos que están mencionados, no tienen oportunidad. Y estoy seguro que por ser partidos tradicionales, tienen en su acervo, en su bodega de personas, ¿no? Muchas personas que podrían perfectamente servirles como candidato y salir adelante, ¿verdad? No con estos que siempre, porque los 4 están muy señalados, muy desprestigiados, muy acompañados de esa figura de Juan Orlando que sin duda le resta más que lo que le podría sumar. Nos vamos, el futuro político del país, reformas electorales, tarjeta de identidad nueva, ¿habrá o no habrá? Sí. ¿Qué visualizas va a pasar? Definitivamente las reformas electorales es algo que tiene que suceder. Es impostergable por una sencilla razón. No podemos entrar a un nuevo proceso electoral con estas reglas del juego. Sería una masacre lo que ocurriría en este país. Esa es la realidad. Moisés, gracias. Señor, siempre. Encantado. Ha sido un gusto que estés acá. Un gusto, señores. Don Gilberto Ríos. Bueno, yo lo he dicho, el Registro Nacional de las Personas es básicamente nuestra cabeza de playa para empezar la depuración. De playa. Sí, cabeza de playa, ¿no? Cuando llegamos ahí con nuestro ejército, después ¿no? viene todo lo demás. Después viene todo el socialismo democrático para Honduras. El asentamiento de las instituciones, el triunfo electoral va de ir conquistando posiciones en estas instituciones que nos permitan transparentar el proceso y hacer la reconstrucción de la democracia que Honduras necesita. Entonces, para mí, vamos por buen camino y mantener principios es lo que hemos logrado con estas posiciones de no asistir al diálogo, pero sí aceptar posiciones claves para cambiar la estructura del fraude en el país. Gracias, Gilberto Ríos, Gracias por su participación esta mañana. Don Ricardo. Reforma y renovación. Reforma, estos políticos y aspirantes a políticos tienen que entender que Honduras necesita reforma, un discurso reformista necesita el país. Desde el Partido Liberal, el Partido Libre, el Partido de Narrala, articulen un potente discurso de reforma y de renovación de la clase política. Sí. Tenemos una clase política gastada, vieja, mañosa. Necesitamos empezar a trabajar, como alguien dijo acá, en la renovación. Son las mismas caras dentro del Libre, el Partido Liberal, el Partido Nacional, el Partido de El Salvador de Honduras, esperaríamos nuevas caras, pero necesitamos una renovación y verdaderos líderes, demócratas, respetuosos de las instituciones y de las leyes. Eso necesitamos, renovación de los liderazgos políticos y reforma. Antes de retirarnos, invitarlos al seminario. Sí, quiero que, por favor, colóquenme el afiche, por favor. Días de Ciencia, ahí está. Días de Ciencia Política, martes 16, miércoles 17, la próxima semana, el próximo martes, el próximo miércoles, en el Hotel Real Intercontinental. 4 expositores de gran perfil internacional, hablando de temas de primer orden. Trump, Estados Unidos, China, Andrés Manuel López Obrador en México y la criminalidad, el delito, el análisis de las tendencias en América Latina. También se me olvidaba, hay una conferencia ahí sobre el sudeste asiático, se me olvida el nombre del
del panelista. Interesante. 9 de la mañana a 12 del mediodía en el Hotel Real Intercontinental. Totalmente gratis. Eso sí que no va a haber almuerzo, por eso es que no. Sí, ¿verdad? Gratis. Es un seminario de lujo. Invita a la Asociación Libertad y Democracia y la Konrad Adenauer. Gracias, Raúl. Bien, gracias a usted. Se fija cómo lo apreciamos aquí en Canal 11. Totalmente, este es mi canal favorito. Igual a Gilberto, igual Gracias. a Moisés. Muchas gracias. Gracias a ustedes también Saludos. por habernos permitido ingresar a sus hogares. Que tengan un feliz viernes. Buenos días.